cómo debió ser aquella singladura por el Nilo, Julio César y Cleopatra, escoltados por más de 400 naves en torno a la gran nave real, esa nave real espectacular que tenía Cleopatra, una nave cuyo mascarón de proa estaba envuelto, cubierto por el oro puro. Dicen que los remos eran de plata y las velas de púrpura. Y esa singladura se prolongó durante 2 meses de amor apasionado. Y acaso de ese amor nació un fruto, Cesarión, Ptolomeo César, el pequeño César. La historia de Cleopatra es la historia de la decadencia final de Egipto. En el tiempo de los grecorromanos, en el tiempo en el que los ptolemaicos gobernaban aquel país inmenso, la despensa del Mediterráneo, la despensa del mundo conocido por tanto. Cleopatra era fascinante. ¿Y por qué no? Era hermosa. Aunque Plutarco dijo de ella, su belleza no es incomparable, pero sí en cambio su inteligencia. Todos la adoraban, todos la admiraban y todos la criticaban y la denostaban, sobre todo en el Imperio Romano, la República del Imperio Romano. Su gran detractor, Cicerone, no la soportaba. Otros llegaron a decir que era sin duda la reina de las rameras. Pero Cleopatra, su figura, su imagen, su estilo, su personalidad se impuso a todo eso y perduró a lo largo de los siglos. Ya lo dijo Pascal, si hubiese tenido la nariz un poquito más respingona, un poquito más corta, esta mujer hubiese cambiado la faz del planeta. La importancia de Cleopatra. Esta noche en nuestros pasajes de la historia, Cleopatra VII, Cleopatra Filopator. Esta noche, por tanto, amigos, hay que hacer un ejercicio con la imaginación y pensar cómo era el escenario natural que vio la llegada de Cleopatra. Las inmensas y enigmáticas pirámides y la enorme Roma a su lado, a punto siempre de devorar cualquier territorio que se le opusiera. Y Egipto era demasiado apetecible. En el año 305 a.C., llegaron los hombres de Alejandro Magno y establecieron su poder en Egipto. Alejandro había llegado a Egipto y lo había conquistado, y había establecido su capital en Alejandría. Alejandría era una ciudad enorme, magnífica, 300.000 ciudadanos libres, y a estos había que sumar a los esclavos, a los mercenarios, a los mercaderes. En total, se puede considerar que Alejandría llegó a contar con una población de 1 millón de habitantes, y 1 millón de habitantes para el siglo I a.C. era mucho habitante. Ahí estaban los templos, ahí estaba la gran biblioteca de Alejandría, con 700.000 papiros, el equivalente a unos 100.000 libros de hoy en día. 100.000 libros donde se albergaba todo el saber, toda la sabiduría de la época, los conocimientos ancestrales del antiguo Egipto. Se cuenta que había una enciclopedia escrita por Magnetón, la historia de Egipto, en 30 volúmenes. ¿Os imagináis? Era como el Larousse de la época. Ahí se contaba todo. En el 305 llegó Ptolomeo I, estableciendo su dinastía, la dinastía de los Ptolomeos, la dinastía lágida, los lágidas. Era algo tremendo, increíble, maravilloso. Alejandro, como bien sabéis, había muerto sin llegar a cumplir los 33 años. Había muerto víctima de la fiebre, pero uno de sus generales, Ptolomeo, se quedó con Egipto. Y ahí se cuentan historias asombrosas, que algún día narraremos. Ya las contamos en su día cuando hicimos Alejandro Magno. En cuanto a cuántos Ptolomeos hubo, pues siempre hay disputas, como bien sabéis. No nos ponemos de acuerdo en la numeración. Pero debemos establecer que hubo 15 Ptolomeos, incluyendo a Cesarión. Otros apuntarán que 16, pero bueno, nosotros vamos a quedarnos con la referencia de 15. Y como os digo, se establecieron en el 305 a.C. Su dominio, su mando, se prolongaría hasta el 30 a.C., cuando murió la eterna reina Cleopatra. Estamos navegando y profundizando en la historia final de una cultura. Y eso es importante, porque Egipto lo marcó todo. Por tanto, el siglo I se consolida como uno de los fundamentales.
Y en ese siglo, como lo hemos propuesto en nuestra encuesta, hubo hombres vitales. Mario, el dictador cruel y sanguinario Sila, el enorme Julio César, Pompeyo, Octavio Augusto, Marco Antonio. Pero en Egipto los Ptolomeos iban haciendo de las suyas. Y aquí tenemos al padre de Cleopatra, llamado Ptolomeo XII, Ptolomeo XII, para otros Ptolomeo XI, para otros Ptolomeo XIII, pero nosotros nos vamos a quedar con el 12. Ptolomeo XII no es que fuera el mejor de los gobernantes, llegó al poder en el año 80 a.C. Dicen que lo que mejor sabía hacer era tocar la flauta, por eso pasó a la historia con ese nombre, Ptolomeo XII, el flautista. Sí, desde luego era lo mejor que sabía hacer, eso y hacer hijos, claro. Tuvo una buena prole, una buena descendencia. Lamentablemente ninguno de sus hijos llegó a ser mayor, ninguno llegó a la edad de adulto o a la edad de veterano. Su mujer era Cleopatra V. Y tuvo varios, por ejemplo Berenice IV, Cleopatra VI, Cleopatra VII, nuestra protagonista de esta noche. Luego Arsinoe, que Arsinoe también tuvo mucho que decir, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV. Pues como os digo, ninguno de todos estos llegó a morir de muerte natural. Todos murieron de alguna manera, siempre bien por un hermano, bien por el padre. Una historia difícil la de los Ptolomeos. El propio Ptolomeo XII no era ni siquiera legítimo, dicen que era bastardo. También se habla de Cleopatra VII como hija bastarda de Ptolomeo XII. Pues bien, en estas estamos cuando Ptolomeo XII pierde el poder y su hija Berenice IV llega a ese poder. Y Ptolomeo XII tiene que huir de Egipto. Huye de Egipto y pide ayuda a Roma. Roma era la constante. Siempre se hacía con un territorio, bien por conquista o bien por herencia. Había unas herencias muy extrañas. Cuando moría un rey local, solía dejar curiosamente en herencia su país a Roma. Los sobornos siempre estaban a la orden del día. Y Ptolomeo XII decide sobornar o decide pagar y sobre todo prometerle eterno tributo a Pompeyo. Pompeyo era uno de los hombres fuertes de Roma. Por tanto, Pompeyo ayuda a Ptolomeo XII a recuperar el poder. Berenice IV se opone, efectivamente, se opone enérgicamente, pero no consigue hacer frente a las huestes de Pompeyo y de su padre. Y el propio padre ordena ejecutar a Berenice. Que no os sorprenda porque era lo habitual en la época. Berenice IV muere ejecutada por orden de su padre. Berenice IV ya se había encargado de ejecutar a su hermana, a Cleopatra VI. Por tanto, el camino estaba libre para que Cleopatra VII llegara al trono. Y eso se produjo a la muerte de Ptolomeo XII, en el año 51 a.C. Aquí tenemos a una esplendorosa Cleopatra VII con tan solo 17 años en el poder. Eso sí, había una exigencia, y esa exigencia la impuso su protector, su tutor, que entonces era Pompeyo, y le impuso que se casara con su hermano menor. Tan solo tenía 10 años Ptolomeo XIII, pero se casó con Cleopatra y los dos gobernaron Egipto. Cuenta la leyenda negra que Pompeyo se puede considerar como uno de los primeros amantes de Cleopatra VII. ¿Pero qué sabemos de la infancia de Cleopatra? ¿Qué sabemos de la adolescencia? Pues bien poco, bien poco. Sí sabemos, por ejemplo, que recibió una exquisita formación helenística. Los ptolomeos no hablaban el egipcio, no hablaban el idioma local, entre ellos hablaban en griego, era una forma de mantener su casta, de mantener su clase. Pero Cleopatra estaba especialmente dotada para la lengua, para las lenguas, y aprendió el egipcio local. Eso hizo que se granjeara el afecto de su pueblo. Pero no solo habló egipcio local, no solamente habló griego, habló hasta 9 idiomas y un número incontable de dialectos. Era muy inteligente, tremendamente inteligente. Por supuesto que estudió los clásicos de la época. Era una adelantada en matemáticas, en astronomía, en economía, en la guerra también, era una buena estratega. Era una personalidad muy fuerte la de Cleopatra VII. Dicen que hablaba el árabe. Cuentan que dominaba a la perfección el hebreo, por supuesto el griego, claro que sí, el arameo y el latín. Y dicen que una de las principales virtudes de Cleopatra era su voz, una voz perfectamente modulada, que la utilizaba como nadie. Era una voz sensual, que llegaba al fondo del alma del interlocutor que estuviera con ella. Era una voz cantarina, la sabía utilizar muy bien.
Ella era consciente de su virtud, porque cuenta la historia que Cleopatra era bellísima, pero no es así, lamentablemente no es así, aunque para todos nosotros Cleopatra seguirá siendo Elizabeth Taylor, ¿verdad? Cleopatra no era de una belleza sublime, pero su inteligencia lo cubría todo. Sí que tenía una buena figura. Cuentan de ella que era rubia, con la tez blanca, otros dicen que era morena, de tez oscura, otros incluso dicen que era negra. Y en cuanto a lo de la melena, pues ya os he dicho, rubia, morena, calva, llegaron a decir. Lo que sí hizo Cleopatra siempre a lo largo de su vida fue manejar perfectamente todo lo que tenía a su disposición. Ensalzaba su figura, provocaba que su belleza fuera más gracias a la cosmética. Por ejemplo, pintaba sus venas con la pintura azul. También provocaba en su cara pues un alarde de belleza y de glamour con polvos de la época, con estupenda cosmética, también con los mejores accesorios, en fin, que sabía sacar partido a todo lo que tenía. Ya os digo que no es que fuera muy guapa y muy alta, pero desde luego lo que tenía lo aprovechaba muy bien y sobre todo la inteligencia dominaba lo demás.